Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les voy a presentar a una persona muy querida y admirada, a la maestra Naila Tonali Mondragón Urrutia. Ella nos presentará la conferencia titulada Mamá, Papá, Soy Trans. Naila, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Nora, por invitarme. Yo muy contenta. Siempre me encanta colaborar con ustedes. La institución WAMI es una institución que quiero mucho y que siempre voy a estar feliz de apoyar y de participar. Ay, muchas gracias, Naila, por tus palabras. La maestra Naila es psicóloga clínica y tallerista nacida en la Ciudad de México. Es maestra en formación docente y graduada de la licenciatura en psicología por la Universidad de Londres. Actualmente se encuentra desarrollando trabajo colectivo en temas de diversidad de género y vivencia trans. Naila, nuevamente muchas gracias por estar aquí y pues adelante. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, efectivamente, yo soy Naila, me presento, soy psicóloga, estoy desarrollándome efectivamente en talleres comunitarios, me gusta mucho trabajar con público en general a través del arte y de ahí empezar a trabajar con las emociones. En esta ocasión les traigo una conferencia titulada Mamá, Papá, Soy Trans. Sí, la tomé de un libro por ahí bastante conocido, pero me parece crucial estas palabras, ¿no? Soy trans, que de entrada, ¿qué es ser trans? ¿Qué es trans? Yo encontré que trans son personas cuya identidad o expresión de género no se ajusta al sexo o género asignado al nacer. Es decir, en mi caso, me asignaron un varón al nacer y pues de alguna manera durante toda mi existencia no me he sentido identificada con este género. Por lo consiguiente, llegó un punto en mi vida en el que me planteé la posibilidad de realmente sentirme identificada, tanto de dentro como de afuera, con el género que realmente me identifica. Y ese pues obviamente es el género femenino. Yo me identifico como una mujer trans. Pero este mismo término de trans, a mí me gusta mucho pensarlo como una igualdad a lo que es transformación, como la capacidad que tenemos nosotras, nosotres, de transformar nuestra realidad, de transformar nuestro aquí y ahora. Entonces, con esto doy inicio básicamente a lo que es este tema. Este tema lo estoy exponiendo a través de una cuestión mucho más vivencial, no tanto tan académica, no tanto tan en el punto de estudios, ni mucho menos, sino más bien a través de mi vivencia. Pues al final yo creo que es muy importante que a nosotras las personas trans, a las mujeres trans y a los hombres trans, y gente no binaria, le den la oportunidad de hablar a partir de su experiencia, porque muchas veces tenemos la posibilidad de que el experto, la experta, pero no lo está viviendo en carne propia. Entonces, bueno, básicamente para mí una transición de género va muy aunada a lo que es el acto de amor propio más grande que se puede hacer por una misma. Y eso a mí me parece súper bonito porque te empiezas a plantear desde esa deconstrucción que te han educado, que te han querido implementar desde muy pequeño, a lo que realmente te gustaría hacer. No nada más tiene que ver con una imagen que quieras proyectar hacia el exterior, sino también con todo eso que se va construyendo a partir del interior. Y aquí tiene mucho que ver sobre las referencias que tenemos de lo masculino y de lo femenino. Y generalmente estas referencias, las más cercanas que tenemos, siempre son pues las de los padres, básicamente. Entonces, he pensado qué tanto tiene que ver como las relaciones de los padres hacia lo que una va construyendo o cómo se van presentando. ¿Cómo decirlo? Las personalidades, bueno, en mi caso, ¿no? Que veía siempre a mi mamá cómo se maquillaba, cómo hacía su ritual de belleza de todos los días. Para mí fue algo bastante constitutivo porque hoy día, pues al final es una imagen de algún modo a seguir y pues les digo, es la referencia más cercana que tenemos, la más instantánea. Ahora bien, vámonos con la cuestión también de la masculinidad. En el caso de los hombres trans,
pudiera ser, ¿no? No quiero hacer que todo sea igual, sino que a ver, creo que puede ser posible que la referencia de masculinidad pues la tengan con los padres. A lo que voy es entonces si tenemos una referencia de violencia familiar, de padres muy violentos, muy machistas, o de madres que a lo mejor sufren esta situación de violencia doméstica, ¿cómo irse soltando, cómo irse librando de estas referencias para que precisamente nosotros no repitamos este ciclo que no es un ciclo tanto de identidad, sino que pareciera que es un ciclo también de dolor o de puntos difíciles de manejar? Yo creo que aquí la importancia, repito, de hacer una transición es también ir liberando todos estos puntos de dolor para empezar a construirte desde lo más puro, lo más bonito, lo más amoroso y lo que realmente merece para una. Mm, eh, Hay otro tema bien interesante, la salida del closet trans. Yo, mm, yo en realidad viví una vida donde salí del closet a los 15 años, pero salí del closet como niño, como adolescente más bien, como adolescente gay. Y precisamente porque yo creo que en ese momento no poseía las herramientas, la información pertinente y correspondiente a lo que realmente me sentía. Si bien hacía otra experiencia que era la experiencia travesti a través de los shows, el teatro, el performance, todo esto, yo me daba cuenta que este momento de sentir con esa identidad de género femenina era como una especie de fantasía que me apaciguaba la necesidad de expresarme. Posteriormente y al correr de los años me di cuenta que ya este personaje de travesti para mí no fue suficiente. Para mí era reconocer que esa identidad realmente era yo, y me costó mucho trabajo porque desde los 15 a los 33 pude dar ese gran salto de decir en la familia, con los papás, mamá, papá, soy trans. Esto fue una experiencia muy difícil porque de entrada, pues les digo, no posee las herramientas, piensan que es una ocurrencia de una y que se está dejando influenciar quizás por las amistades, por el momento. Pero yo creo que mientras más se posee la información, mientras más tengas eh, la información necesaria para poder dar ese gran salto, eso siempre va a ser mucho más positivo. Aquí la labor de los padres pues es crucial, es fundamental, porque de esto depende que la persona pueda sentirse integrada en un medio o al contrario, incluso ser echadas de su núcleo familiar. Y aquí empiezan muchas historias muy, muy comunes de dolor y de complejidad ante un mundo que socialmente castiga a alguien que es diferente. Yo creo que en mi sentir, una mujer trans representa una traición al patriarcado, porque al final durante los años que yo me desplacé socialmente como hombre, identifiqué que se tienen privilegios por el simple hecho de ser hombre, privilegios que yo viví, por ejemplo, en la parte laboral. Me pagaban más o me daban posibilidad de tener ascensos más rápidos que a mis compañeras, con el simple detalle de que pues era hombre y que de esta manera podía relacionarme mejor con las clientas mujeres, ¿no? O sea, se me hace algo que ahora lo pienso y bueno, no tiene ningún sentido. Y después, experimentando ya esta transición, me doy cuenta que este privilegio es lo primero que pierdes y que este privilegio se convierte en repudio, se convierte en un castigo, se convierte en, como traidora del patriarcado, pues te hacemos pagar y te hacemos pagar muy caro esto a través de este señalamiento social, este escarnio, esta transfobia generalizada, donde se cierran las puertas laborales, tal cual, ¿no? Entonces uno tiene que buscar nuevas posibilidades de poder entrar en esta sociedad a través pues presentándose como realmente una es. Entonces, a veces creo que la libertad del otro a la gente le molesta mucho y le da rabia. Yo así es como lo quiero identificar.
De esta manera yo consigo una herramienta de mecanismo de defensa para no sentirme dañada, no sentirme lo personal. Cuando voy por la calle, siento cierto nivel de agresión, cierto nivel de violencia. El simple hecho de experimentar el piropo, el chiflido, pues al principio a lo mejor a una se le hace simpático. Al paso del tiempo va identificando que también es violencia, que esa es una violencia a la cual una se tiene que lamentablemente ir acostumbrando. Entonces, todas estas experiencias son bastante fuertes, pero regresándome un poquito al tema de los papás, esto marca mucho la diferencia. Y pareciera que el apoyo, el no apoyo, ¿qué es el apoyo, no? ¿Qué es el apoyo? Que mi mamá me regale vestidos, ¿qué es el apoyo? Que mi mamá no me eche de la casa. Entonces, aquí creo que depende mucho de la educación, de la cultura, del nivel socioeconómico, del nivel de pensamiento. Lo que sí es cierto, que pareciera que a mayor tiempo que una experimenta la vida en masculino, pareciera que le da la posibilidad de tener más logros, y yo eso lo sentí también como un privilegio, el hecho de poder haber terminado una licenciatura y haber experimentado una experiencia en el campo laboral, pues me da el privilegio de que una vez que ya tome la decisión de realmente salir de este closet, al menos tengo esos cimientos, ¿no? Que me pueden funcionar para valerme en la vida. Pero esto no siempre es así. Si nos vamos a las comunidades, a los medios donde no existe la posibilidad de tener este acceso educativo, pues pareciera que lo que queda es pues a lo que nos siempre, a las mujeres trans nos, no nos ponen, ¿no? Que es el trabajo sexual, porque obviamente también nosotras nos tienen muy sexualizadas, o sea, tantito piensan que una vive su identidad, ¿por qué? Porque está deseosa de encontrar un hombre, y no es cierto. O porque una vive su sensualidad, su feminidad y su coquetería, por decirlo, porque está en búsqueda y no es así, no siempre tendría por qué ser así. Otra cosa a la que siempre nos marginan o nos ponen es en la parte de belleza, ¿no? De belleza, de maquillaje, de peinado. Entonces me parece súper crucial, súper importante que las personas trans somos más allá de eso. Tenemos la posibilidad de ser maestras, de ser ingenieras, de ser lo que nos dé la gana. Y que a partir de esto también es ir cambiando la mentalidad de mucha gente que solamente tiene estos estereotipos de oficios o de trabajos para nosotras, para nosotras. Entonces, me parece que todo esto que estoy planteando, toda esta posibilidad es ir transformando y los puntos de dolor también irlos cambiando a puntos de oportunidad para poder demostrar a una misma qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere construir a partir de este momento. Me parece un momento donde parece que hay una ruptura de vida y una se tendría que deshacer de todo eso que a lo mejor hacía daño o no permitía esa libertad de expresarse tal cual una es, a través de no permitir traicionarse a una misma. ¿A qué me refiero? A ser congruente, básicamente. Para mí eso es muy importante, el ser congruente. ¿Qué más? Es muy importante cuando uno va generando estas transiciones. Yo creo que las redes de amigos o las redes que puedas hacer son muy, muy, muy cruciales, porque de esto también depende que una se pueda sentir un poquito más segura, un poquito más avalada. Pero en ese mismo momento una se da cuenta de las personas que se van en tu vida precisamente por ese prejuicio, y creo que aquí es donde uno piensa que la vida es tan perfecta que te quita a la persona con la que ya no necesitas compartir en ese momento tu vida. Simplemente se va porque a lo mejor ya se acabó el momento, se acabó el ciclo, y así es como yo creo que lo tendría que ir visualizando, ir transformando nuevamente, evocando esta misma palabra. En ese mismo momento una siempre va buscando su identidad, porque la identidad es algo que yo creo que se construye, no es algo que se da de por sí. Si por ejemplo,
le imponen un cierto rol de género, pues se tarda uno en construir qué le gusta, qué no le gusta, qué música, qué todo, qué ropa, sobre todo, ¿no? La ropa es muy interesante porque la ropa pareciera que conforma lo que uno quiere ser o lo que a uno le identifica o lo que a uno le gusta transmitir ante el medio social. Entonces, en esa búsqueda uno va viendo y definiendo que sí, que no, porque también estamos atravesados por estereotipos muy fuertes y que nos absorben y que nos ponen la vara muy alta de qué es lo que tendría que ser lo femenino o lo masculino. Es decir, pareciera que si no vas con las medias, el tacón de aguja y la falda, no eres tal cosa, ¿no? Cuando sabemos que no es cierto. Muchas mujeres no usan tacones y no te identifica usar o no maquillaje. Tiene que ver algo más allá de eso, tiene que ver con realmente encontrar quién eres y qué quieres ser también. Entonces esto me parece súper interesante porque es como emular una segunda adolescencia y es empezar otra vez desde cero, qué me identifica y qué no, qué me gusta y qué no. Y repito, no sentirme traicionada por querer encuadrar en ciertos estereotipos, que la verdad la parte de los medios de comunicación y todo esto, las redes sociales, nos bombardean constantemente de lo que tendría que ser una persona trans o no. Y aquí me parece súper interesante esto que está planteándose de lo no binario, porque me parece que es algo que permite fluir a la persona y que no la encasilla en lo que tendría que ser o no. Para explicar esto del no binario, son personas que no se identifican ni con un género ni con el otro, se quedan, digamos, en medio. A mí esta identidad no binaria, la verdad, me encantó mucho y en su momento me identifiqué mucho con esto porque me dio la posibilidad de ir fluyendo poco a poco hacia donde yo quería identificarme. Entonces, esta posibilidad de hacer tránsitos mucho más fluidos, mucho más libres, me parece puntual, me parece perfecto, porque así nos hace plantearnos y pararnos en el camino y decidir y pensar qué realmente queremos y qué realmente no queremos. A diferencia de otro momento histórico de la vida donde a las mujeres, pues trans, sobre todo, se les incluía en que tenía que tener una intervención quirúrgica. Antes existía como esta necesidad imperiosa de querer encuadrar a un estereotipo del cuerpo y era por medio de modelantes. Estos modelantes a veces eran aceites o cosas que se inyectaban en el cuerpo para ir generando esta figura femenina con la finalidad de ser aceptada, con la finalidad de que muchas chicas incluso pues murieron o han muerto o están en una situación de salud delicada por complicación de estas inyecciones modelantes. Aquí lo interesante es plantear que pues tampoco se necesita eso, si no se siente una identificada, no nada más por querer ese llamado passing. El passing es cuando una en el ámbito social no es identificada como mujer trans, es decir, que se borra su identidad y se identifica como una mujer cisgénero. Una mujer cisgénero quiere decir una mujer que de nacimiento es mujer y así se le asignó, ¿no? Por decirlo. Entonces, esta necesidad de no ser señalada, y de ser más bien de ser identificada y aceptada como tal. Te repito, hoy día es que no se tenga esa necesidad de querer encajar en algo, sino que realmente se construya a partir de cada quien. Y esto me hace pensar mucho también en los procesos hormonales, ¿no? Que ese es un proceso, me parece que muy apegado a lo que es una vida de ciudad, porque obviamente sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México ya tenemos ganado este derecho de poder acceder a las hormonas por medio del Estado. Pero ¿qué pasa con todos los estados, las provincias y los pueblos alejados de esta situación? ¿Cómo hacer una transición? ¿Cómo
cómo entrar en lo social. Creo que más bien aquí es más por medio del rol, por medio de la interacción del día a día con la comunidad. Y esto me parece muy interesante porque no hay acceso a, entonces te hace ir construyendo tu identidad sin necesidad de esta situación de las hormonas. No quiere decir que yo estoy ni a favor ni en contra, sino que más bien me gusta mucho analizarlo, me gusta mucho como preguntarme en el momento del camino qué representa también el uso de las hormonas para los cuerpos trans. Al final creo que tiene que ver también con eh, una medicalización del cuerpo que también impacta en efectos secundarios que muchas veces tienen que ver con lo emocional, con lo corporal, dependiendo del tipo de transición, si estamos hablando de una transición masculina o femenina. Siempre hay un compromiso de salud que a veces es muy fuerte y depende de cada cuerpo, de cada mente, si está preparada o no para esta experiencia, cuando creo que sería bien interesante empezar a buscar otras opciones más libres y que cada quien pueda decidirlo si sí o si no. Y también sobre todo poner sobre la mesa que no es ni más ni menos trans alguien que toma o no hormonas, ni tampoco es alguien ni más ni menos trans si se hace o no una cirugía estética en el cuerpo, o si se pone maquillaje, o si usa tacones. La idea es respetar esa individualidad y permitir ese libre tránsito donde cada quien se sienta muy cómoda con lo que es, con lo que tiene y con lo que quiere incluso. No sentirse absorbida por un sistema que te está dictando cómo es que tienes que ser, porque si no cumples estos estándares, entonces no eres aceptada socialmente. ¿Por qué? Porque no pareces. Entonces no se trata de parecer, sino se trata de ser. Y yo creo que lo más importante de ser libre. Me parece súper interesante. Eso con respecto a los medios de comunicación, lo digo, ¿no? Porque siempre nos ponen ese antes y después de un proceso y es alguien irreconocible, siempre nos ponen estas imágenes de estas mujeres con unos cuerpos muy establecidos, con cirugías, con todo eso, y esto es ponernos, les repito, la vara muy alta a nosotras y nos hace también entrar en una especie de conflicto y de no conformidad con lo que somos. Y si ya de por sí nos hemos sentido así desde muy pequeños, entonces seguimos en esa misma línea y lo interesante es ir soltando estas ataduras. Eh, las relaciones afectivas también me parecen súper interesantes porque no es lo mismo cómo se van relacionando los roles, las personas, perdón, transmasculinas o transfemeninas. Los hombres trans me parece que al contrario, este privilegio masculino del que hablo, perdón, pues pareciera que lo ganan a través de una identidad, de una imagen y se borra, ni siquiera es que parece, no sé, lo estoy diciendo, no por mi, ese sí no es mi experiencia, ¿no? Por lo que yo he visto. Entonces, un hombre trans simplemente no es catalogado o señalado o identificado de esa manera en la vía pública. Y una mujer trans a veces es un poco más fácil de identificar. Y llegando a este tema de lo relacional, de lo de pareja, los hombres que gustan de las mujeres trans también son criticados, son juzgados por una sociedad porque ponen en entredicho su hombría. Y esto también pareciera un castigo para que las mujeres trans no tuvieran esta posibilidad de tener una pareja abiertamente, porque siempre va a haber ese ojo acusador del medio, poniendo en entredicho la masculinidad de un hombre. Bueno, hay hombres que no les importa y hay otros que definitivamente pues no están dispuestos a pagar este precio, ¿no? Y entonces vienen estas complicaciones que yo estoy poniendo sobre la mesa. Eh, Otra parte bien importante de un proceso es identificar tu nuevo ser a través de un nombre, es decir, nombrarse una con esta nueva identidad, y esto me parece maravilloso porque te da la posibilidad de realmente
poner en práctica y en la realidad y nombrarse y bautizarse y enamorarse de una misma, eh, de lo que siempre ha querido ser, ¿no? Entonces, es como dar a luz a un nuevo ser dentro de ti y que con la capacidad de, de siempre llevarlo en lo real, ¿no? O sea, a lo mejor es algo muy loco y paradójico que estoy planteando, pero así es como quizás yo lo vivo. Sin embargo, la identidad pasada me parece que también es muy importante honrarla, amarla, porque gracias a eso te permite ser quien eres hoy. No hay que estar, no siento que tendría que estar peleada una identidad con la otra, porque al final somos una misma y siempre van a habitar esas dos partes, tanto masculinas y femeninas, en todas y todos y todes. Entonces, más bien es como darle un punto y seguido a tu vida. Eh, esta posibilidad de ser nombrada, aquí sí, yo creo que con los padres, lo menciono, es muy importante que los padres tomen en cuenta que si no nombran a sus hijas, hijos e hijes como son y no les respetan los pronombres, es como si no existieran y es una violencia que estarían viviendo todos los días, todo el tiempo. Yo sé que es difícil que teniendo a un ser gestando a un ser y educando a un ser desde muy pequeñite, ya tenían cierta ideología, ciertos pensamientos, que incluso a veces hasta qué querían para él. Y el que vengan con esta noticia a veces creo que puede llegar a romper. Y yo entiendo y comprendo que puede ser difícil, pero algo que sí les encargaría mucho a los papás como herramienta de, ahí es donde se estaría viendo el apoyo, es respetarles los pronombres y sobre todo respetarles la identidad, porque pareciera que para los padres eso no pasó, no existió y le siguen hablando del nombre que no se identifica, ¿no? Entonces, esto es muy choqueando, muy fuerte y sobre todo quiero que sepan que es una violencia muy fuerte y es una violencia no de cualquiera, sino de alguien que representa mucho en la vida de uno, que son los mismos padres. Entonces, esta sí es una herramienta que yo estoy así diciendo y compartiendo para ustedes, si llegaran a tener esta experiencia de tener un hijo trans. Em, Aquí ya me parece bien interesante que ya estas épocas nos dan la posibilidad de que cada vez más, de manera más, de niñas más jóvenes se den cuenta de esta experiencia y lo expongan. Y padres están cambiando mucho esta mentalidad, como a diferencia de cómo ha sido en años pasados los padres están mucho más interesados, la información la tenemos mucho más a la mano por medio de redes, por el internet, por todo esto. Entonces me parece que sí vamos cambiando, pero que sí definitivamente nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por romper también. ¿Qué más? ¿Qué más iba a decir? Enfrentarse a un mundo binario también es lo que cuesta trabajo, ¿no? El hecho de entrar a los baños es incómodo para algunas personas, es difícil, nunca falta gente transodiante a la que uno se tiene que enfrentar todos los días en espacios de, por ejemplo, del metro, del metrobús, de autobús, espacios exclusivamente para mujeres, donde yo como mujer trans, pues tengo derecho a utilizarlos, ¿no? Y el enfrentarme a gente con poco criterio, donde violenten mi ser, es algo de lo que tendría que estar preparada y en este sentido los padres sería bueno que empezaran a preparar a sus hijos. Siempre el temor de los padres cuando ocurre esta experiencia es ese hecho, lo van a lastimar, ¿no? ¿Cómo hacer para que no lastimen a mi hija? Pues no es imposible, ¿no? No vamos a ir por el mundo como sombra atrás de ellos para defenderlos. Aquí lo más importante es hacerles un cambio de conciencia y que no se lo tomen personal y entender hasta qué punto una va a luchar o si no tiene sentido, ya es una lucha perdida.
y aquí más bien trabajar a partir de la autoestima de una y que no tomárselo personal y con la seguridad de una misma. Aquí me parece que las herramientas que padres tendrían que construir, creo que no solamente con hijes trans, sino que tendría que ser esto en general, serían las herramientas de independencia, porque definitivamente tenemos que aprender a ser libres, tenemos que aprender a valernos por sí mismos, por sí mismas. Tenemos que aprender a identificar qué nos hace sentir seguras y qué no. Tendríamos que tener muy claro quiénes somos para no permitir que los otros nos interfieran en esta seguridad de lo que somos y de lo que proyectamos. Sobre todo es muy importante aprender a poner límites y no permitir que los demás nos interfieran o nos cuestionen de quiénes somos y de cómo llevamos nuestra vida. Respetar los sentires y los gustos de cada uno. Es decir, es un poco lo que decía, si a lo mejor el hijo o la hija no quiere ahorita tomar hormonas y mañana sí, y hoy no se quiere operar y mañana sí, eso es muy individual, muy de cada quien. No tiene que haber un paso A y paso B para hacer en la vida. Esto depende mucho de cada persona e incluso de cada momento de su vida. A lo mejor en un momento sí lo necesita y mañana no, y está bien, no tienen por qué satanizar ni culpabilizar nada. Así somos los seres humanos, de fluidos, de variantes, y es completamente válido. ¿Por qué? Porque siempre estar encasillándonos ante un medio social y estructuras que sabemos que de entrada no funcionan y no sirven, porque el ser humano es mucho más complejo y va mucho más allá de eso. Entonces yo creo que estas herramientas son muy importantes, pero yo creo que para la gente en general, límites, autoestima, seguridad, independencia, respeto. ¿Qué más? Pues mucho también en el caso de las personas trans, mucho, ¿cómo decirlo? Tolerancia a la frustración, porque no siempre salen las cosas como a uno le gustaría o a veces ocurren imprevistos tan fuertes de los cuales uno no puede permitirse derrumbarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la vuelta de la esquina viene otro más. Entonces tienes que tener el temple, la sabiduría y la madurez para afrontar las situaciones y que no te afecten. Saber que en cada quien está la posibilidad de permitir o no que te afecte lo que el otro o la otra te pueda hacer o decir. No hay que darle esa importancia. Eso creo que sería muy interesante. Yo creo que esto es parte de lo que yo les quiero compartir. Como cierre de esta charla es la plenitud de ser tú mismo. Es decir, siempre ir buscando esa congruencia con una misma, con uno mismo, con uno mismo, para no defraudarse, ¿no? Yo creo que no siempre se tiene claro, es algo que también se va construyendo sobre la marcha, pero de eso se trata, de irse deconstruyendo para empezar a construirse desde, desde lo que sí. Y esto es un regalo y una experiencia bien interesante, porque cuando uno transiciona, no transiciona solo el ser, sino todo el entorno. Y a ustedes como padres tienen esa posibilidad, incluso puedo decir esa bendición, de poder cambiar también la realidad y el pensamiento a partir de la experiencia que tienen con el ser y el hijo que les ha tocado. Yo con esto cierro y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y pues también me pueden encontrar, yo también doy terapias individuales, me pueden encontrar por medio de mi teléfono que es el 55 32 64 39 96. Mi nombre es Naila. También pueden pedir estos datos directamente con Orita y ahí estamos para servirles. Les invito también a las actividades que estoy realizando. Son talleres enfocados para papás por medio de una fundación que se llama Pandeo.
Es completamente gratis, son talleres que se están realizando los sábados online. Vamos a estarlo también publicando por la página de COSIP. Por otra parte, también tengo terapia individual online y esto va enfocado, puede ser también para papás o bien para personas adultas que están viviendo una experiencia trans, pues ahí les estamos apoyando con un acompañamiento terapéutico. En dado caso de que lo necesiten, ahí también a mi teléfono se pueden contactar. Y tenemos también talleres de artes enfocados al público en general, en todo lo que es la zona de Iztapalapa, muy cerca de la UAM, en la Colonia Purísima. Ahí también es completamente gratis. Por medio de pilares, ahí estamos trabajando con mucho gusto para todos ustedes. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo la próxima. Pues muchas gracias, Naila. Gracias por compartirnos tus conocimientos y sobre todo tu vivencia, que sin duda considero que van a significar mucho para algunas personas que viven estas situaciones, ¿no? Y bueno, y esta importancia del acompañamiento y las herramientas de autocuidado de hijas y familias sexodiversas, pues creo que es fundamental, es súper importante, ¿no? Y bueno, y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva agradecen a la maestra Naila Tonali Mondragón Urrutia por la conferencia titulada Mamá, Papá, Soy Trans. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta pronto. Gracias.